literatura digital o literaturas digitales no es literatura digitalizada, es decir, no son textos que podemos escribir y subir, por ejemplo, a una página web, a un blog, lo que sea, cualquier plataforma digital. Por literatura digital en realidad nos referimos a literatura nacida digital, al interior del propio procedimiento digital a partir de algún tipo de programación, algún tipo de código que se utiliza para el algoritmo, etcétera, etcétera, para dar lugar a luego el procesamiento que hace la computadora y que eso pueda ser representado en textos, imagen, sonido que podemos ver, por ejemplo, en una pantalla o en un teléfono inteligente, etc. La literatura digital no es algo muy nuevo. Nació hace unos 70 años más o menos. Lo que pasa es que se mantuvo en ámbitos más o menos restringidos. Los primeros experimentos de literatura digital fueron básicamente generadores de texto. El primero fue en 1952. Christopher Strachey, un ingeniero informático que escribió el programita de lo que llaman las love letters, cartas de amor. Utilizó el esquema típico del modelo de una carta, que es un tipo de discurso muy codificado, que tiene una fecha, un encabezado, un cuerpo, donde hay una cantidad de cosas que se dicen, un saludo final. Ingresando todos esos datos sueltos como una estructura de datos en el programa, a partir del algoritmo creado para tal fin, combinatorio, la computadora tiraba distintas versiones de cartas de amor. Se suele decir que es como la primera pieza de literatura digital, aunque había más una intencionalidad de poner a prueba el algoritmo sin tanto impulso, podríamos decir, literario. Se ha generado efectivamente un gran debate que tiene bastante que ver con, por un lado, la fascinación que genera, pero por otro lado, los temores que genera la inteligencia artificial. Creo que esa cuestión de la fascinación o el rechazo absoluto tienen bastante que ver con los imaginarios tecnológicos que muchas veces, sobre todo del lado de la fascinación, dan cuenta de poca mirada crítica, podríamos decir. Y sí, ciertamente todas las personas se pusieron a investigar qué se le puede preguntar al chat GPT y qué te va a contestar, pero en realidad habría que pensar también cómo eso se enmarca en una mirada técnica sobre el mundo o una mirada a la que podríamos repensar que tendría que ser una mirada tecnosocial. Ahora bien, en el mejor de los casos, ¿seremos capaces de producir una inteligencia colaborativa en la que personas y máquinas están explorando en conjunto? O sea, que finalmente no es tan diferente a lo que podemos ver ahora, por ejemplo, con los experimentos como el que hizo Jorge Carrión con el taller Estampa y la GPT-3, que implica justamente alimentar, enseñar a esa inteligencia artificial a partir de una cantidad de datos y dejar que luego la máquina produzca texto automáticamente. Era 1970. Sentada con mi tío, la trajeron en una combi llena de monjas. En la colonia Condesa, salieron desde Colima con mi tío. Desde Colima con rumbo a la Ciudad de México. Le dieron desde el convento de Colima con a tu tía abuela le dieron eléctrico en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que justamente las universidades públicas tienen siempre el desafío de intervenir en los debates contemporáneos e intervenir desde justamente su lugar, que es el lugar del debate, la producción de conocimiento, la puesta en crítica de ese conocimiento. Los programas, las carreras, ya sea de grado o de posgrado, que tiene la UNTREF, que están vinculados con artes electrónicas, humanidades digitales, tecnoestéticas, etc., se trata no tanto de seguir la corriente, sino de intervenir en debate.